Hola a todos, os doy la bienvenida a esta conferencia de información y concienciación sobre la eficiencia energética. Hoy, martes 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética y en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Teleco hemos querido celebrarlo realizando esta charla con el objeto de dar visibilidad a la eficiencia energética a través de nuestro colectivo y también pues para nutrirnos de algunos datos e información al respecto que creo que son de nuestro interés. Optimización de consumos. La energía más barata es la que no se consume. Maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. Uso racional de la energía eléctrica. Estas son frases típicas que seguro que todos hemos escuchado en distintas situaciones más de una vez. A lo largo de esta presentación iremos sabiendo qué tienen de verdad cada una. Sin duda, la frase con la que yo me quedo es la siguiente. No importa cuántos recursos tengas. Si no sabes cómo utilizarlos de manera eficiente, nunca será suficiente. Este es el principio de utilidad y aplicabilidad de la eficiencia energética. Bien, pues me presento. Yo soy Manuel Villalobos, ingeniero técnico de Teleco, y soy compañero vuestro, y principalmente pues me dedico a ejercer como docente en Grupo Conensa y también en mi empresa Superingeniero, en la que también pues realizamos proyectos de ingeniería y domótica, certificaciones energéticas e impartimos cursos oficiales de KNX. Bien, pues mirad, estos son los aspectos más relevantes sobre la eficiencia energética que vamos a tratar. Empezaremos pues, por la propia definición de qué es la eficiencia energética, pasaremos por la influencia y visión global, luego veremos un poquito más en detalle a qué se refiere esto. Continuaremos con quizás la parte más tediosa, que es el marco normativo actual, pero que creo que es completamente necesario para saber las reglas del juego, ¿vale? Por llamarlo de ese modo. Continuaremos en contraposición quizás con la parte más interesante, más útil para nosotros, que son las salidas profesionales. Y bueno, y finalizaremos con un pequeño esbozo de la interpretación y comprensión de la famosa etiqueta energética que seguro que todos conocéis. Bien, pues deciros que van a ser comentados estos aspectos, como decía, y tratados en un tono divulgativo, ¿verdad? Sin entrar en aspectos técnicos y en muchos más detalles, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es la eficiencia energética? Empezamos por la primera palabra, eficiencia. Es la capacidad de conseguir un objetivo empleando para ello los mínimos recursos posibles, por lo que, aplicado al ámbito energético, eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía utilizada en una actividad o proceso y la prevista para su realización. Llevada esta definición a las prácticas sostenibles, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno fundamentales para el cambio climático, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente. La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no tendríamos iluminación, ni calefacción, ni aire acondicionado, o sea, no podríamos ver la televisión, ni desplazarnos en coche, en autobuses, transporte público, etc. O sea, su uso forma parte de nuestro estilo de vida, pero solo nos preocupamos de ella cuando nos falta. Es decir, cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume y no siempre de un modo eficiente. Entonces, con un uso responsable y eficaz, podemos disponer de mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir más energía, lo que nos hace menos vulnerables ante posibles crisis de suministro. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la eficiencia energética es reducir la cantidad de energía requerida
para proporcionar productos y servicios, ¿vale? Y el otro gran objetivo de la eficiencia energética es el de reducir las emisiones de CO2. Es importante que seamos conscientes del impacto que estamos generando sobre el medio ambiente. O sea, no es necesario que profundicemos en ello, ya que casi a diario pues, los medios de comunicación nos hablan sobre el cambio climático, el calentamiento global, el incremento de la temperatura de la Tierra y un largo etcétera de efectos negativos que estamos generando con nuestra actividad diaria. Y a veces estamos ya hasta sobreinformados. Debido a esta concienciación que hemos tomado en los últimos años sobre cuidar nuestro planeta, medir nuestras emisiones de CO2, nos permite disponer de una herramienta de sensibilización de gran valor. También debemos ser conscientes de las tres principales fuentes generadoras de emisiones de CO2. Las emisiones directas también se denomina alcance 1, ¿no? Es decir, alcance 1 o emisiones directas. Estas son las generadas por el consumo de combustibles, es decir, gas natural, gas licuado, gasóleo, etc. Y las fugas de refrigerantes en máquinas de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, etc. Luego tenemos el alcance 2 o emisiones indirectas, que son las generadas por el consumo de electricidad. Y luego tenemos otras emisiones indirectas, pero que se categorizan como alcance 3, que son las generadas por actividades de extracción y producción de materias primas que adquirimos y uso de medios de transporte, pues como el transporte público, ya sean autobuses, trenes, ¿vale? Avión, tanto público como privado, ¿vale? El uso de transportes. Vale, una vez que somos conscientes de el objeto de reducir el consumo de energía y, por otro lado, reducir las emisiones de CO2, y como hemos explicado, tenemos estas tres categorizaciones de alcance 1, que son las emisiones directas, y alcance 2 y 3, la emisión indirecta, vamos ahora a pasar a la influencia y visión global. Es decir, como acabo de decir, una vez que sabemos la definición formal y correcta de la eficiencia energética y cuyos objetivos principales son, por un lado, disminuir el consumo de energía y, por otro, reducir las emisiones de CO2, vamos a ver exactamente cómo se puede conseguir esto y en qué productos y servicios. ¿Vale? Aquí estáis viendo una serie de sectores en las que diariamente se consume energía y se emite CO2. Imaginar la gran escala a nivel mundial y diariamente. Para centrar los esfuerzos en ser más eficientes energéticamente, debemos primero ver el contexto donde nos movemos, en España. Donde más energía se consume es en el transporte, con un 40%, ¿vale? Seguido de la industria con un 30%. Posteriormente el hogar con un 17% y los servicios con un 10% y la agricultura solo un 3%. Por lo tanto, el sector de transportes en general, el sector industrial y el residencial son los más acusados. En cuanto a la eficiencia energética en el transporte, es el primer sector de actividad en España en emisiones de gases de efecto invernadero. Usar el transporte público o coche compartido para los desplazamientos al trabajo. Es decir, la mayoría de la gente usa el coche para trasladarse al trabajo. Hay que tener en cuenta que es la manera menos eficiente y más contaminante que existe para desplazarse todos los días. En cuanto a la eficiencia energética en la industria, alrededor del 30% del consumo de energía corresponde a este sector energético, principalmente para la transformación de la energía en electricidad y calor, ¿vale? Y su correspondiente distribución. En las industrias hay medidas que se pueden seguir que pueden representar un importante ahorro. Por ejemplo, iluminación. Hay que promover medidas de renovación de elementos de consumo directo como las luminarias, reemplazando por lámparas LED, porque sí, todavía quedan, en fin, oficinas, fábricas, industrias importantes que
no tienen luminarias LED, todavía tienen mucha incandescente o de bajo consumo. Además de instalar controladores de presencia y temporizadores para que se apaguen cuando no hay nadie, por ejemplo, o cuando hay un volumen menor de personas, pues que regule la intensidad lumínica un 20 o un 30%, o sea, no tienen que estar encendidas siempre al 100%. Luego, por otro lado, revisar los motores eléctricos para una mayor eficiencia. O sea, en la industria, la mayoría de los procesos los mueve un motor eléctrico. Una revisión periódica del mismo pues, asegurará que sea más eficaz y consuma menos. Y por otro lado, la renovación tecnológica. Los equipos modernos, por ejemplo, los ordenadores consumen casi el 50% menos que uno antiguo. Esto también se aplica a los servidores. Y en cuanto a la eficiencia energética en el sector residencial, algunas medidas son muy conocidas por ser, permitidme la expresión, de sentido común. O sea, por ejemplo, apagar la luz cuando no estamos en una estancia. Pero otras muchas las propician desarrollos tecnológicos que no son tan voz populi, como es la domótica, ¿vale? La cual comentaremos más adelante. Bueno, resumiendo un poco, hemos visto que los sectores industriales, residenciales y de transportes son claves para reducir diariamente su consumo de energía y emisiones de CO2. Y también hemos comentado una serie de pautas que no dejan de ser cambios de hábitos en muchas ocasiones. Hábitos que nos conviertan en ser más respetuosos con el medio ambiente y más conscientes de la situación. Pero obviamente estos hábitos mejorados no son suficientes para reducir consumos. La principal influencia que nos permite disminuir consumos y por tanto cumplir con los objetivos de la eficiencia energética es la tecnología. Por eso vamos ahora con la influencia de la tecnología. Mirad, en el sector automovilístico está permitiendo que los motores de combustión sean más eficientes, ¿vale? Al menos un poco. No sé si sabéis que en general un motor de combustión es de las cosas más ineficientes que existen. O sea, es en torno a un 30% de su eficiencia. O sea, es una barbaridad, ¿vale? Y luego, obviamente, pues los motores eléctricos, que, bueno, pues cero emisiones. En el sector residencial, ¿vale? Como podéis leer aquí más abajo, implementar sistemas de control inteligente que permitan gestionar de manera automática y eficiente en función de variables como la presencia, temperatura ambiente, luminosidad ambiente, pues las instalaciones de agua caliente, de clima, de iluminación, ¿vale? Y un largo, etcétera. Bien, estos mismos sistemas de control inteligente, eh, donde más se aplica en el sector residencial, por eso aquí lo comento, pero bueno, esto puede ser aplicado a cualquier otro tipo de sector también como el industrial, ¿vale? Que de hecho hoy en día cada vez es más habitual que industrias, o sea, procesos de fabricación, pues aplique la automatización y un sistema de control inteligente. Bien, en el sector industrial, gracias a la tecnología, pues se está consiguiendo lo que estáis leyendo aquí. Mira, una maquinaria más eficiente, que al final está relacionado, paso a la transparencia anterior, con también motores de combustión más eficientes, ¿vale? Un poco todo lo mismo. Y sobre todo aquí, en el entorno industrial, la reducción de las emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Por supuesto, el reciclaje y, como hemos comentado anteriormente, pues la mejora de hábitos, también importante. ¿Os imagináis este escenario? Es decir, ¿qué pasaría si el concepto de eficiencia energética no se aplicara? Por supuesto, estamos hablando del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Vivimos en un mundo superpoblado
y cada vez más globalizado, y en el que no se para de incentivar la globalización. O sea, somos más de 7.700 millones de personas, ¿vale? Datos de 2021. Y en 1960 apenas éramos 3.300 millones. Es decir, el crecimiento demográfico a nivel mundial está en un crecimiento casi exponencial en comparación con décadas anteriores. A esto se suma que factores como una buena economía o una economía media emergente, fusiones de empresas dando lugar a multinacionales, privatización de empresas públicas, tratados de libre comercio y un largo etcétera, pues por supuesto que fomentan la globalización. Entonces, en un mundo superpoblado y globalizado como el actual, la eficiencia energética no puede tratarse como un mero concepto teórico, sino que se debe aplicar en los sectores que hemos comentado anteriormente. Pero es que al final es por una cuestión, aunque suene crudo, de mera supervivencia en el planeta durante cientos de años. O sea, si no controlamos y gestionamos el consumo energético ni las emisiones de CO2, no podremos seguir con el mismo tipo de vida que conocemos hasta ahora. Por eso, cada vez este concepto está más de moda, en boca de todos, en fin, está en auge, como sabéis. Es cierto que hace 80 años no tenía ni mucho menos la importancia ni la cabida que tiene actualmente en la sociedad, ¿vale? El concepto de la eficiencia energética. Tristemente, ¿vale? Como podéis ver, podéis leer la transparencia, es cierto que estas reducciones de consumo, al final, la interpretación para la mayoría de empresas del sector privado se traduce en un ahorro económico y es lo que priorizan frente al cuidado del planeta, el cual, en un gran porcentaje mayoritario, se encarga el sector público pues, a través de medidas políticas, pues que sí, reales decretos, normativas, ¿vale? Etc. Un claro ejemplo de esto es la construcción de edificios sostenibles. ¿Vale? Como veremos a continuación, hay una serie de normas implementadas de obligado cumplimiento. Casi la totalidad de las promotoras constructoras pues, van a regirse por lo que es de obligado cumplimiento y no van a reforzar las instalaciones del edificio con el objeto de que sean más eficientes si la ley no lo obliga. O sea, es decir, la empresa privada prima el ahorro económico frente a la sostenibilidad y la eficiencia energética y solo cumple las condiciones mínimas que impone el sector público. O sea, ¿cuál es la solución? ¿Deben hacerse leyes más restrictivas en este aspecto? ¿El sector privado siempre debe ir a lo mínimo que se exige y nunca más? Bueno, pues precisamente Horizonte 2030 es un compromiso de la Unión Europea que consiste en reducir las emisiones de CO2 un 75% en 2030, un 75% respecto a los datos que hay de 2005, ¿vale? Luego, contribuir en el incremento de la producción de electricidad de origen renovable, alcanzando más del 75% de potencia instalada. Por otro lado, poner a disposición de sus clientes el acceso a productos y servicios que contribuyan a una mayor eficiencia en el uso final de la energía, alcanzando más de 1 teravatio hora de ahorro acumulados hasta el año 2030 con datos respecto al 2014, ¿vale? Y fomentar los procesos de investigación y desarrollo de tecnologías limpias, eficiencia energética y redes inteligentes con una inversión de hasta 200 millones de euros. Bueno, pues mira, vamos ahora a pasar al marco normativo actual en España, ¿vale? Como os decía antes, aunque pueda parecer algo tedioso el tema de legislación, no debe serlo, ya que muchos de estos reales decretos dan directamente lugar a salidas profesionales, ¿vale? Que comentaré justo después. Bueno, pues tenéis aquí en orden más antiguo
a más actual, el Código Técnico de Edificación, ¿vale? Del 79, luego la Ley de Ordenación de la Edificación, el famoso Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, luego el del 79 pues se actualizó en 2006 con el Código Técnico de Edificación, luego hay por ahí una Ley de Economía Sostenible en 2011, digo por ahí porque, bueno, no tiene mucha relevancia, ¿no? Aplicabilidad o utilidad al final en el día a día, por así decirlo. Luego, en 2021, como estáis leyendo, pues salió un Real Decreto de Certificado de Eficiencia Energética. Decir que los certificados de eficiencia energética llegaron a España en 2013 por una normativa europea, pero el Real Decreto de 2013 fue derogado y actualizado por el Real Decreto 390 del 2021, ¿vale? Y en 2016, pues, se legislaron al fin, mediante este Real Decreto, la auditoría energética, que ahora también, pues, comentaremos. Obviamente, como podéis intuir, el Real Decreto de 2021 y de 2016, pues, desemboca directamente en salidas profesionales, ¿vale? Que comentaremos a continuación y que además recomiendo, pues, por su auge y la gran demanda. Bien, estas son las dos principales directivas europeas, a partir de las cuales posteriormente han ido desarrollándose en cada país de la Unión Europea pues sus respectivas leyes. Y como en el caso de España, pues muchos de los reales decretos que habéis visto. Bien, llegamos a las salidas profesionales. Mirad, vamos a comentar brevemente cada una de estas principales salidas profesionales. Auditoría energética. Una auditoría energética es una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, proceso o sistema con el objeto de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio. Es decir, normalmente una auditoría energética se lleva a cabo para buscar oportunidades para reducir la cantidad de energía de entrada en el sistema sin afectar negativamente la salida. Es decir, cómo hacer que el edificio siga funcionando igual, pero consumiendo menos energía. Se suele presentar para ello un plan de acción y de amortización, ¿vale? Por ejemplo, el plan de acción puede incluir instalar sensores de presencia en los baños, regulación automática de la intensidad lumínica en función de la luminosidad ambiente, ¿vale? Para que no estén siempre al 100% las luminarias, como comentábamos anteriormente. Gestión inteligente del clima mediante zonificación, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y el plan de amortización consistiría en calcular mensualmente el ahorro económico después de ejecutar el plan de acción y teniendo en cuenta lo que ha costado ejecutarlo, pues estimar, por ejemplo, oye, pues en 14 meses estaría amortizado. Y a partir de entonces todo lo demás también conlleva ahorro económico. ¿Vale? Eso, a grandes rasgos y de manera conceptual, es lo que consiste una auditoría energética. ¿Vale? Luego, proyectos de autoconsumo fotovoltaico, que también están en auge y a la orden del día. Entonces, creo que, en fin, todos los presentes sabemos en qué consiste este tipo de proyectos. Fijaos que esto parte de una idea simple y sencilla, pero que a su vez no se ha podido ejecutar hasta que la tecnología ha estado lo suficientemente evolucionada. Me explico. Tenemos una fuente infinita de calor, que es el sol, y necesitamos, vamos a poner el ejemplo de calentar agua en las viviendas. Pues usemos esta fuente que es el sol, que además de infinita, tiene cero emisiones y no es contaminante. ¿Vale? Ya sabemos que mediante paneles fotovoltaicos, un controlador y acumulador podemos usarla pues, para calentar el agua. En definitiva, todas las energías denominadas renovables, la eólica, la geotérmica, la maremotriz, etcétera, utilizan el mismo concepto. Transformar esa energía no contaminante e infinita que tenemos para pues, satisfacer nuestras necesidades.
Otro ejemplo de esto aplicado también a la tecnología es el control de acceso por huella dactilar. O sea, es necesario crear miles de millones de cerraduras y llaves para las puertas. Pues hasta hace unas décadas sí, pero ahora, teniendo la tecnología suficiente que es capaz de leer nuestra huella dactilar, identificando los valles y las crestas, podemos ahorrarnos todos esos procesos de fabricación contaminantes, ¿vale? Por no mencionar la insalubridad de las llaves, de metal, en fin, la incomodidad ante posibles pérdidas, roturas, etcétera. Si cada uno tenemos una identificación única, proporcionada de manera natural, que es la huella dactilar, pues usémosla a nuestro favor, ¿vale? Al igual pues, que la energía solar y otras renovables. Informes técnicos. A ver, informes técnicos es simplemente elaborar, redactar un documento sobre consumo energético y emisiones. Sería como la antesala de una auditoría energética, ¿vale? La auditoría energética ya redactamos un plan de acción y un plan de amortización, pero ¿cómo sabemos si en nuestra empresa, en nuestro edificio, bueno, el inmueble que sea, ¿no? Incluso un aeropuerto, bueno, unas grandes instalaciones, necesitamos ese plan de ahorro, vamos a llamarlo, ¿no? Ese plan de acción. Pues mediante un informe técnico que se ha realizado de manera previa en el que se monitorizan y se informa y se interpreta todos los consumos energéticos y las emisiones, ¿vale? De CO2. Bien. Y luego, como estáis leyendo aquí abajo, pues las certificaciones energéticas. La certificación energética es un documento que expresa mediante lo que se denomina una etiqueta energética el consumo medio de energía de ese inmueble y las emisiones de CO2. ¿Vale? Y lo expresa de una manera muy gráfica y visual, que es la etiqueta energética. Y la etiqueta energética pues comprende la calificación energética, ¿vale? Siendo la A eh, la letra que otorga la mayor eficiencia y siendo la G la letra que otorga la menor eficiencia, ¿vale? Comentar que el tema de la certificación energética, voy a pasar para atrás, como hemos visto, se regula por el Real Decreto 2021, pero ya entró en España, como dije antes, en el Real Decreto de 2013. Entonces, decir que esto es una salida profesional, la certificación energética, junto con los proyectos de fotovoltaica, bastante en auge y con bastante volumen, ¿vale? Yo os puedo decir, en mi caso particularmente y con mi empresa Superingeniero, pues que llevamos muchos años emitiendo certificado energético con su correspondiente etiqueta y, bueno, y el volumen pues no decae, ¿de acuerdo? También hago aquí otro inciso para comentaros que los que seáis, bueno, somos, yo creo que todos los que estamos aquí compañeros de Teleco y los que estéis interesados, el colegio ofrece un curso de cómo elaborar certificado energético que lo imparto yo. Este ya creo que es la tercera o cuarta edición, tercer o cuarto año consecutivo que imparto este curso que empieza el lunes que viene, ¿vale? Luego, como os daré mi contacto, mi email, pues, o en la página web del colegio, telecos.zone, en la apartado de formación, ahí podéis ver toda la información si estáis interesados, ¿vale? Bien, proyectos de domótica, que está vinculado con lo que estáis leyendo debajo, ¿vale? Con programación y configuración de dispositivos inteligentes. Bueno, pues esto también es una salida profesional potente, es decir, hay un gran nicho de mercado en los proyectos de automatización y control y está tanto la parte más teórica, que sería, oye, pues redactar las especificaciones del proyecto, elaborar la planimetría,
qué dispositivos de control se deben comprar en función de las especificaciones del proyecto. Por ejemplo, oye, pues el cliente o la promotora quiere hacer el control de clima zonificado, quiere regular la intensidad lumínica de todas las luminarias, quiere, bueno, no sé, lo que se ocurra, el control de persianas, de todo. Bueno, pues decir, vale, estas son las especificaciones, por lo tanto debo comprar tales dispositivos. Elaborar la planimetría de instalación, como digo, y redactar. Y luego está el otro nivel que ya es más, como se suele denominar, trabajo de campo, que es una vez recibo esos dispositivos y ya está toda la parte teórica realizada, pues me pongo a configurarlo y programar los dispositivos. Sería la parte de integración. Y una vez que están funcionando, están operativos, pues se trasladan a obra para ubicarlo e instalarlo, ¿de acuerdo? También otra salida laboral, pues, bastante buena. Bien, pues vamos a ir finalizando con la etiqueta energética, ¿vale? Como adelantaba antes, ¿qué es la etiqueta energética? Pues, mirad, como podéis leer, es una representación que permite conocer de manera rápida y fácil el consumo energético y las emisiones de CO2, tanto de electrodomésticos como de dispositivos como de inmuebles. El origen fue una directiva europea del año 92 en la que se estableció un etiquetado informativo sobre el consumo energético. Dicha directiva se fue implementando de manera progresiva en otras directivas a lo largo de los años y a su vez convirtiéndose en leyes de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea. Aquí tenéis un ejemplo de etiqueta energética para representar en los electrodomésticos, ¿vale? El distintivo es en adhesivo, es decir, una pegatina. Bueno, veis que el gran electrodoméstico y el pequeño electrodoméstico tienen pocas diferencias en la etiqueta energética. En la parte superior se suele poner el fabricante y modelo, luego la calificación energética, el consumo de energía siempre expresado en kilovatios hora al año, y también se aprovecha en los electrodomésticos la etiqueta energética para poner otra serie de datos, como estáis viendo aquí debajo, pues como es el consumo de agua al litro al año, el ruido en decibelios, ¿vale? Etcétera, etcétera. Deciros que, como estáis viendo aquí, veis que tiene A++, ¿vale? La más eficiente y luego la menos eficiente, la G en pequeño, o sea, en gran electrodoméstico y la menos eficiente en pequeño electrodoméstico, la D. Vale. Esto fue cambiado para unificarlo con el sector residencial, ¿vale? Ahora veremos, os lo adelanto ya, que el sector residencial, la calificación energética que hace referencia a la máxima eficiencia es la A y la que menos la G, ¿vale? Como adelantaba hace un rato. Claro, no tenía sentido que para un inmueble, ¿no? Para una vivienda, la A más eficiente, la G menos, luego en electrodoméstico tuviese A++, A++, A+, luego en pequeño electrodoméstico solo hasta la D, ya se ha unificado todo y ahora gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico y vivienda, lo más eficiente es la A y lo menos eficiente es la G, ¿vale? Han tardado bastantes años, la verdad, en acomodar esto, pero bueno, ya sí está así puesto, ¿vale? Y aquí, como veis, pues tenéis un ejemplo de etiqueta energética de una vivienda, ¿vale? Este distintivo no es un adhesivo, es decir, no es pegatina como los electrodomésticos, es simplemente un documento en PDF, ¿vale? Como adelantaba, pues A la más eficiente, G la menos eficiente, ¿vale? Aquí se ponen datos, pues como la dirección de la vivienda, el código técnico de edificación, de la construcción,
la fecha máxima, es decir, cuando caduca, y fijaos que informa de el consumo de energía y de las emisiones de CO2, ¿vale? Normalmente, cuando, a ver, voy a pasar para atrás, cuando vemos la etiqueta energética de un electrodoméstico, tiene una única calificación energética, ¿vale? Como estáis viendo. Sin embargo, la vivienda no, la vivienda tiene dos calificaciones energéticas, que estas pueden coincidir o no, ¿vale? Es decir, una vivienda puede tener la D tanto para consumo de energía y emisiones, o no, o puede tener pues la C para consumo de energía y la B para emisiones. Pueden ser distintas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, esto es una etiqueta energética real de un inmueble de un cliente mío que me dio permiso en su momento pues para mostrarlo. Y esta es una etiqueta, como digo, energética real, expedida por mí. Es decir, sale el año de construcción, la referencia catastral, que es un dato público, ¿vale? Aquí no, aunque el cliente me dio permiso, no hay ningún dato sensible, ¿vale? Porque la referencia catastral y la dirección del inmueble son datos públicos a través del catastro. Bueno, se puede dar referencia catastral, que es el identificativo de la vivienda de manera unívoca, es como el DNI de la vivienda, la dirección y su correspondiente calificación, ¿vale? En este caso, pues si ha obtenido la D, que es lo que suele salir, la media, la D o la E, tanto en consumo como en emisiones, ¿vale? Bien, pues hasta aquí. Esto es todo lo que tenía previsto que comentáramos. Os agradezco la asistencia, espero que haya sido de interés y bueno, aunque no deja de ser 45 minutos, espero que, en fin, no haya resultado pesado. Si queréis lanzar alguna pregunta o consulta, pues estoy a vuestra disposición. Decidme. A ver, aquí estáis escribiendo por el chat. Francés comenta, ¿podríais poner la segunda diapo del marco? ¿Del marco normativo te refieres, Francés? Vale, voy a ello. Aquí, esta es. Fran también ha levantado mano. A ver, Fran, te habilito micro o escribe por el chat, Fran. El micro lo tiene habilitado. Vale, ha escrito Fran por el chat. A ver, comenta, ¿qué función tienen las plantas? A ver, sí, ¿qué función tienen las plantas que se colocan en los edificios sostenibles? Absorción de CO2. Fran, uno de los objetivos de la eficiencia energética, como hemos visto y justo está aquí puesto en la, me voy a la última transparencia, en la etiqueta, fíjate que una de la calificación energética son las emisiones de CO2, ¿no? Bueno, pues las plantas, sobre todo en fachadas, muchas veces en azotea, en cubierta, es simplemente para eh, absorber parte de esa emisión de CO2. Vale, Sergio también comenta sobre los proyectos de autoconsumo, ¿en qué ley estaría la normativa? Pues no está puesta, Sergio, no está puesta. Si está interesado exactamente en el Real Decreto, escríbeme un mail y te lo paso, ¿vale?
para saber entiendo que las reglas del juego, ¿no? Lo que especifica exactamente ese Real Decreto. Vale, pues perfecto. Pues veo que no tenéis más comentarios. Deciros que aquí tenéis mi contacto, ¿vale? manuel@superingeniero.es, tanto por si queréis que os amplíe algún tipo de información, pues como comenta compañero Sergio, o, en fin, o cualquier comentario que queráis hacer. También si estáis interesados en el curso de certificado energético, como decía antes, que empezamos la semana que viene, pues tenéis mi contacto, ¿de acuerdo? Pues os agradezco de nuevo la asistencia. Un saludo.